Saludos y bienvenidos a la casa de todos los madridistas. Hoy es 10 de septiembre del 2023, hoy es domingo, día tranquilo en la obra. Ayer me lo tomé de descanso, así que hoy toca volver al trabajo. Vamos a dar la vuelta por los exteriores a ver qué nos encontramos en el día de hoy y después os dejaré con las imágenes del interior. Quedan 3.200 para los 100.000, así que suscríbete, que ya no cuesta, que es gratis, no cuesta nada y ayudas un montón. Dentro vídeo. Con todos ustedes, Maribel de Jesús. En esta zona sigue quedando el mismo sector por completar de lamas y si os fijáis en la parte superior no están colocadas las lamas de cierre. Ahí falta también una lama, pero ya no queda nada para completar toda esta parte y que quede totalmente cerrado con la piel envolvente. En las puertas parece que aún no han avanzado, no hay modificaciones. Esquina de la Torre B. Vamos a ver cómo van con las lamas que tienen que cambiar. Ahí están colocando esos adhesivos que señalan las lamas. Ahí los veis. Y no sé hasta qué punto han cambiado alguna. No se nota ningún cambio, la verdad. Así que de momento solo están poniendo adhesivos y retiraron esos dos sectores para llevárselos. Las pantallas no están encendidas. Y en cuanto a la plataforma, el otro día veíamos cómo retiraban material, aunque eso va a ser un proceso lento que les llevará semanas o incluso meses. Mirad, el último día tenían ahí un montón de lamas y ya han desaparecido, así que las han debido de colocar. Por aquí ya sabéis que como queda una semana para el próximo partido, que es el domingo 17 a las 9 de la noche contra la Real Sociedad, traen poco material porque si no se lo tendrían que llevar. Y este es el material que vemos desde esta zona. Ahí tenemos algunas lamas para las puertas, la Torre B, que es espectacular, y en esta zona está hay dos camiones grúa. Hoy la vuelta creo que va a ser un poco rápida porque al no estar trabajando no creo que haya grandes novedades, pero bueno, siempre que digo eso me dura luego el vídeo un montón. Mirad la plataforma cómo se va vaciando poco a poco. Desde esta zona es desde donde más se ve que están vaciando la plataforma, pero ya os digo que es un proceso lento. ¿Habéis visto esta película? Yo la verdad es que la pusimos ayer y me quedé dormida en mitad de la película. Pero lo que vi me gustó. Nos asomamos y vemos las puertas. Todavía no han colocado las pantallas informativas. Ahí tenemos una caseta, contenedores y la verdad que poquito material. El hueco de las lamas que han retirado y las que aún no han quitado pero se tienen que llevar. Ahora veremos cómo avanzan con las lamas de cierre. Mirad, aquí tenéis las lamas de cierre del lateral oeste. Las tienen que retocar, por así decirlo, porque están como mal puestas, como torcidas. Así que esto no creo que se quede así. Habrá que tener paciencia, incluso aún tienen los adhesivos colocados, así que esto lo tienen que cambiar. Mirad estas. Creo que de momento las han puesto, pero no están en su posición definitiva. Mirad desde aquí que bien se ve la zona de las pantallas, pero como veis no están encendidas. Desde el día del partido yo no las he vuelto a ver encendidas. No lo recuerdo. Y esto pues está ya bastante despejadito.
Más imágenes del lateral oeste con esas lamas que lo que tienen puestos son los adhesivos para señalizar las que se tienen que llevar. Más imágenes del lateral oeste y sus puertas y ya llegamos a la torre C de Campeones. Lateral oeste al completo. Esquina de la torre C de Campeones, abandonamos el lateral oeste y vamos a ver que nos encontramos en Rafael Salgado, en este fondo norte. En la parte superior ya veis que aún no han puesto las lamas de cierre, pero en la guía vertical sí que han puesto ya los nexos. Además, mirad, ya han traído aquí lamas, así que irán en alguna zona. Veremos si es para colocarlas en esta parte de aquí, en este sector, que como os digo ya han puesto los nexos. Aquí podéis ver cómo han puesto ya los nexos en esta guía vertical, así que quizás esas lamas sean para ponerlas en este sector y cerrar, porque en la otra guía vertical aún no tiene puestas, solo tiene puestas las marcas, hechas las marcas donde irán después las conexiones en U. Y ya visteis que el cristal debió de ser una prueba en la zona de los ascensores porque lo han quitado. Atención, otra lama dañada y es esta de aquí, también en el fondo norte. Por cierto, están colocando estas cosas en todo el estadio, en los mismos niveles, y luego veréis cuando sea en el interior que hay imágenes que os enseño cómo se mueve. Parecen como focos, ¿no? Parecen focos, no sé si son focos o cámaras, pero parecen focos de iluminación. Y aquí vemos, estos son los cristales que yo creo que han retirado del ascensor. Vemos la cantidad de lamas que tienen, que son un montón, más nexos. De todas las lamas que hay, apenas vemos las puertas. Si os fijáis, con todas las que hay tapan casi, fíjate. Por aquí también hay algunos cristales que son como los de los palcos del tercer anfiteatro. Y esto tiene pinta, ya os digo, de ser focos. Mirad. Pero vamos, no me atrevo tampoco a asegurarlo. Abrimos plano, fondo norte al completo, que tiene puestas las lamas de cierre. Están bien puestas, pero aquí faltan las lamas planas. Y nos vamos hacia la torre de 14ª. Esto tampoco ha cambiado mucho, así que vamos buscando avances. En estas dos guías verticales también tenemos puestos los nexos, así que esta esquina también la van a cerrar ya dentro de poco. Bueno, esquina, la zona de los ascensores la van a cerrar ya dentro de poco. Quizás las lamas que acabamos de ver, algunas sean para esta parte. La estructura, el marco ese de las puertas, también lo vimos el otro día. Y por aquí también han puesto los foquitos que os he enseñado antes, plataformas elevadoras. No han vuelto a poner ninguna lama vertical cubriendo la torre, así que dejamos el fondo norte a un lado y nos iremos a ver Padre Damián, el lateral este. Esquina de la torre de 14ª. Como os digo, dejamos a un lado el fondo norte y nos centraremos en el lateral este, a ver cómo avanzan con las estructuras, con los marcos de las puertas en la zona del torreón norte y cómo avanzan también con la demolición, la retirada de la base de la grúa torre. Aquí veis las estructuras. No noto ningún cambio respecto al viernes. No sé si han estado trabajando o no, pero más o menos lo veo todo igual. Ahí tenemos dos plataformas elevadoras, el pica pica, y bueno, como veis,
Han avanzado un poco en la demolición de la base de la grúa torre, pero aún queda todavía un gran bloque por retirar. Mirad esto. Oficina técnica. Es eso de ahí. Al menos de momento. Ahí veis las estructuras de las puertas. Como veis, sin cambios respecto al último día. Y aquí la base de la grúa. Avanzamos hacia la parte central y mirad esto. Qué curioso. Ya están preparando todo para colocar las pantallas. Estos son los pasos previos. Esto lo vimos en el lateral oeste, pero esto ya va avanzando. En esta zona tenemos puestos los nexos, pero aún no han terminado de colocar las lamas que faltan en la parte inferior. Lo que os he mencionado de las puertas, de la puerta donde el acceso al palco de honor, que no sé si va a ser el definitivo o es acceso temporal, pero bueno, le van a colocar pantallas y yo creo que llegará contra el partido de la Real Sociedad. Esas pantallas van a estar disponibles. Ahí quedan muchos muros aún por enfoscar, quizás por eso esa parte todavía no esté habilitada, y esa parte es esencial porque es donde están las escaleras mecánicas, así que esa parte a ver cuándo la pueden habilitar, porque son muy necesarias, sobre todo para algunas personas son esenciales. Vamos a repasar el lateral este, Torreón Norte, la parte central. Mirad todo el tramo que llevan para colocar las pantallas, y el Torreón Sur sin novedades. Más imágenes del lateral este, de esa zona de las pantallas. Aquí veis que todavía nos han puesto con las estructuras de las puertas del Torreón Sur, y si subimos la mirada, esto que colocaron aquí a principio de semana, los nexos, pero aún no han empezado a tapar esa esquina de la torre A, la parte superior, la zona de las viseras. Así que esto, lateral este visto, nos vamos al fondo sur. Mirad esto. Esto es de lo nuevo ya. Lo viejo, lo nuevo. Lateral este terminado. Ahora ya sí que sí nos vamos hacia el fondo sur. Esquina de la torre A de afición. Lateral este. Y vamos a ver ya que nos encontramos en el fondo sur, y os dejo con las imágenes del interior. Incidencias de socios. En la torre A ya sabéis que aún no han empezado a poner las lamas verticales, las lamas de recubrimiento. Por aquí todo bastante despejado de material. Ahí a ver si lo podemos ver, pero creo que han hecho un agujero porque están las vallas de seguridad colocadas. Sí, han hecho ahí un pequeño agujero, no sé si lo podéis ver bien a través de la valla. Y esta zona está como muy despejada en comparación a otras ocasiones. Aquí, si os fijáis, todavía no han puesto los focos esos que os he mostrado antes, y por esta parte tampoco se ven. En cuanto a las guías verticales, siguen sin hacer las marcas para después poner las conexiones en U. Ya sabéis que en el fondo sur aún no han puesto tampoco las lamas de cierre, y yo creo que esta parte es la que más retrasada va en comparación con otras. La lama que estaba estropeada no la han modificado aún, sigue ahí. Es esta. Tiene como un golpe. Desde aquí se ve mejor. Abrimos plano, fondo sur, y continuamos caminando por Concha Espina.
Fondo sur, estanterías de las más vacías. Y vamos hacia esa parte y ya os dejo con las imágenes del interior. Mirad ya que poco queda para que terminen de cerrar solo este sector. Y nada, terminamos la vuelta casi por donde la hemos empezado. Fondo sur visto, vuelta dada y os dejo con las imágenes del interior. Espero que las disfrutéis. Nos asomamos por el fondo sur, puerta 24, vista desde el interior. Esto lo tendrán que tapar porque por ahí entro yo. Las lamas sin los adhesivos, mirad cómo se ven desde dentro. Y la piel. Puerta 20, aquí sí que han tapado. Mirad, ahí ya sí que no se ve ese hueco. En la otra puerta falta esa pieza para cerrar. Por aquí ya vemos más material. Y tienen que retirar el adhesivo de esas lamas. Estas han sido de las últimas en colocar. Continuamos viendo el material que tienen en el fondo sur a los pies de la Torre B. Como veis tampoco es gran cosa y es que claro, la semana que viene, dentro justo de una semana, el Real Madrid vuelve a jugar en casa. Luego tendremos unos días en los que se avanzará entre poco y nada, porque el domingo juega contra la Real Sociedad y vuelve a jugar, creo que es el miércoles 20, contra el Unión Berlín. Entonces en esos días poco cambio habrá. Ya estamos en el interior del estadio Santiago Bernabéu, así que recuerda darle al me gusta, suscribirte y activar las notificaciones. Como siempre te dejo las dos aplicaciones que pagan por caminar en la cajita de descripción, pero no olvides canjear tus pasos antes de las 12 de la noche, porque si no pierdes todo. Vamos a ver en modo resumen los avances del día de hoy. Los juntaremos con los de ayer porque hoy, si habéis estado en el directo, ya habéis visto que había pocos trabajadores en la obra. Apenas se concentraban los trabajos en la zona del palco de honor. Pero bueno, como yo ayer no vine, pues hay cosas nuevas que yo no he visto, así que vamos a comentarlas un poquito. Comenzamos como siempre, ya sabéis que me gusta comenzar por la parte del fondo norte. Las cerchas siguen en la misma posición. Y las esquinas, los corners, si no han terminado la estructura del videomarcador al completo, está al 99,9%. La imagen parece que está terminado, o el aspecto que da es que está 100% terminado los corners. Las pantallas gigantes del fondo norte, y desde aquí ya sabéis que se ven incluso las pantallas interiores un poquito también del fondo norte. La lona que sigue recogida. Y donde han pegado un buen avance es en el restaurante norte. Mirad que faltaba el lateral por completar respecto al partido contra el Getafe y ya han comenzado con esa estructura, colocando esas piezas con un poquito de curva, así que contra la Real Sociedad esto ya está muy avanzado. Ahí siguen teniendo el toy. Por dentro, desde aquí no tengo visión de cómo avanza ese restaurante, la parte visitante, y esto todavía tampoco lo han terminado. Abrimos un poco el plano, bajamos al tercer anfiteatro, a los palcos que están siendo bastante problemáticos porque hay muchísima gente quejándose de que restan visibilidad. Yo a todo el mundo que me está escribiendo diciendo que cómo pueden, que cómo se lo pueden solucionar, yo os digo a todos lo mismo: tenéis que hacer fotos, vídeos y escribir una queja formal al Real Madrid diciendo pues eso, que no veis, y escribiendo el problema para ver si os lo pueden solucionar. También es cierto que estaba aquí antes de comenzar el directo hablando con Edu de fanáticos, y quizás cuando coloquen los asientos nuevos ese problema ya no exista, así que bueno, habrá que esperar un poquito y saber si es problema de los asientos o
aunque sean los nuevos, siguen sin tener visibilidad. Yo creo que si hay una queja masiva de socios y de abonados, el Madrid tomará medidas y lo modificará. Estoy aquí viendo que me acabo de dar cuenta, mirad esto, estas diagonales, pero si os fijáis aquí, ya no están. No sé, solo está en la parte central. En todo el lateral oeste esas diagonales no existen. No les las van a quitar o cuánto tiempo llevan retiradas. Pero bueno, me acabo de dar cuenta, lo mismo esto ya lleva meses ahí quitado y yo me acabo de fijar. Primer anfiteatro, en la grada, estos de los cambios que os hablaba de que yo ayer no había venido y que noto la diferencia. Ya han pintado los 3 sectores de la grada del fondo norte, tanto la alta como la baja, esos 3 sectores que estáis viendo, y ya el siguiente paso es colocar asientos. Había gente preocupada de si se iban a quedar las escaleras naranjas, como veis no. También han pintado las escaleras y el siguiente paso ya es poner asientos. Esta grada no necesitaba cambio de huella, esa grada es totalmente nueva, se hizo cuando el túnel logístico. Os muestro la otra esquina, veis que todas las estructuras, los corners parecen que están terminados y pasamos al lateral oeste. Mañana a primera hora os subiré una imagen desde el lateral este donde se ven cómo avanzan con las pantallas, porque desde aquí veis que es bastante complicado saber cuántas pantallas hay puestas, pero ya os digo que van por el tercer nivel y han comenzado con la tercera fila colocando las pantallas. Solo se podrían contar las de aquí abajo y también es bastante complicado de hacerlo, así que muy atentos al vídeo de mañana que lo tendréis. Vamos a pasar a ver ahora el lateral este y dejamos para el final el fondo sur. Hoy han estado trabajando en la estructura del lateral este, aunque como veis no hay ni una sola pantalla aún puesta. Han estado en esta zona concretamente colocando ese andamio. Se escucha un poco de ruido, no sé de dónde viene. También están los andamios puestos en esta zona de ampliación de grada. Tienen que terminar la parte superior y donde también están trabajando es la pasarela 360 en esa parte del lateral este. Por lo demás, pocos cambios en este lateral. Ya sabéis que están puestos los asientos nuevos en prácticamente todo el lateral este, solo falta la grada baja y grada alta. Incluso en tribuna ya se ha modificado la huella, y donde han retirado un poco estos plásticos, lonas de protección, es en la zona de los palcos del segundo anfiteatro, que poco a poco se van viendo ya paredes de pladur, pero todavía queda muchísimo trabajo por realizar en estos palcos. Por cierto, parece que en los vomitorios han puesto, no son cristales, son las vallas antiguas, aún no las han modificado. Ahí seguimos viendo el segundo anfiteatro donde irán los palcos, que se están llevando poco a poco trabajos, y por lo demás en el lateral este, salvo en el palco de honor que están haciendo ese muro. El otro día, el viernes, veíamos cómo lo tenían encofrado. Aquí retiraron esa estructura que pusieron provisionalmente y ahí han hecho como una fila más. A ver cómo cierran, les queda una semana, yo creo que les da tiempo a terminar. Fíjate cómo tienen todo protegido con plásticos los asientos para que no se estropeen. Y aquí es donde estaban trabajando en el día de hoy. Pasamos al fondo sur. En la grada baja, grada alta, nada, hay asientos protegidos. Sí que hay avances en los palcos del primer anfiteatro, han traído ahí cajas. Tienen que poner los asientos de las terracitas, tienen las lonas recogidas, así que contra la Real tiene pinta de que las van a volver a colocar. Mirad ahí cómo están trabajando en el interior, se ven algunos trabajadores, el pladur que aún tienen que pintar. Mirad en ese palco toda la gente que hay. Los palcos están trabajando. Hoy tenemos ritmo de domingo, o sea que hay menos trabajadores que un día habitual. Mañana ya se retomará el ritmo de obra, ritmo normal. Veis que aún no han comenzado a colocar esos asientos.
en las terracitas y que todavía queda bastante trabajo por realizar en esos palcos. Los palcos también del tercer anfiteatro todavía no están habilitados. Zona de la UCI y la UCO, que ya estuvo abierta en el partido contra el Getafe, y más esquinas del videomarcador. Veis que parece que está totalmente terminado. De hecho, creo que quedan 4 piezas por colocar, que son las que están ahora mismo en la losa. Mirad esta. Fondo sur terminado. En el lateral oeste, en el segundo anfiteatro, ya visteis que colocaron los asientos que son temporales, aunque son los nuevos, y faltan por cambiar los VIP. Ahí han quitado algunos y en este córner faltan. Esto lo harán en los próximos días. De hecho, fíjate si la grada es tan temporal que no han cambiado ni los pasamanos. Los pasamanos siguen siendo los antiguos. Y ahora ya por último pasamos a ver la losa, donde tienen recogidas las plataformas elevadoras y las grúas. En este parón, por así decirlo, pondrán todas estas pantallas que tienen en las cajas antes de volver a sacar el césped. Ahí sigue la planta en el camioncito, que no sé qué significado tiene. Y las piezas que creo que faltan por poner en las esquinas son estas que tienen aquí. Ahí vemos como 3. Y en esta zona también se ven algunas. Así que yo creo que esas son las que quedan por poner. ¿Os acordáis? A principio de semana había un montón de piezas, pues todas ellas ya las han ido colocando poco a poco. Ahí sigue esa bomba de hormigonado. Y bueno, ayer cayó aquí una tromba de agua increíble en Madrid y por eso hay parte de la losa mojada. El césped no se ve desde aquí hoy, pero tenéis un short que he subido y bueno, hay gente que comienza a preocuparse por el estado del césped. Veremos a ver cuando lo saquen contra la Real Sociedad en qué estado está, porque en algunas imágenes sí que es verdad que parece que está un poco seco en algunas partes, pero habrá que comprobar el día de la Real Sociedad si es en todas las bandejas o si es solo en algunas partes del césped y es salvable. Ahí donde tiene aquí la grada desmontable, todavía no han empezado. Y nada, estos son los avances del interior. Hoy, como han trabajado poco, pues tampoco se ven grandes cambios. Oye, mirad, ¿esto cómo se mueve? Qué curioso. Desde aquí vamos a poder ir viendo la evolución de la plataforma. De momento hay bastantes casetas, así que para que la puedan retirar tendrán que ir poco a poco y lo primero que tienen que hacer es quitar de ahí esas casetas que están, así que no parece que vaya a ser tan inminente. Esto es todo lo que tienen en el lateral oeste. Ahí vemos bastante maquinaria, contenedores, algo de material, y por aquí también. A ver cuándo está habilitada la tienda, la del lateral oeste. Yo ya tengo ganas de que la abran. Y aquí un armario vacío. Mirad, desde aquí se ve un poco cómo van con el videomarcador las pantallas del lateral oeste. Aquí se aprecia un pelín. Han puesto más, pero desde aquí no se logra ver bien. Y nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y que os haya servido como siempre. No olvidéis de darle al me gusta, suscribiros y activar las notificaciones. Nos vemos muy pronto en el siguiente vídeo. Chao.